Adrián Limones, ¿qué ves ahí, Adrián? Un desbordamiento de un río Ok, parece un río, se ve o mucho. un deslave. Es como un deslave que tiene mucha agua, efectivamente, Adrián. Citlali Hernández, por favor, Citlali, ¿qué ves? Bueno, en el trasfondo de que se trate de un deslave, pues hay mucha destrucción. Bueno, se ve también en la esquina izquierda, se ve también que, bueno, hay ahí unas cajas con lo que parece ser unos niños, aparentemente muertos. Muchas gracias, Citlali. Claudia, Vanessa, Claudia, por favor, ¿qué ves? También se ve que muchas casas se fueron derrumbadas, pero mm, no colapsaron, sino que se fueron con toda la tierra y también las personas se van con el deslave. Ok, este tipo de fenómenos tiene mucha energía y se lleva lo que encuentra. Ahora tenemos también a Jesús Daniel. ¿Qué ves, Jesús? Bueno, puedo ver que las casas fueron construidas donde anteriormente se puede ver que hubo árboles por las imágenes de donde están las rocas. Entonces lo que hicieron al construir las casas es que debilitaron el suelo, más que Muy nada bien. porque corre agua desde arriba y cae en este como río, Perfecto. entonces también afecta el suelo. Dijiste algo bien valioso, este como río. Al ratito les voy a platicar sobre ese tema. Mariana Flores, ¿qué ves, Mari? Bueno, yo un poquito más allá creo que es por esto. Bueno, no sé si tenga que ver con las excavaciones inadecuadas para una construcción de obras y eso hizo también que se desbordaran las casas al no haber construido pues en una zona adecuada, ¿no? La acción humana modifica la estabilidad de la ladera. Y tenemos finalmente también a Adrián Limones. No sé si todavía o todavía tienes la mano No, alzada. no, perdón, sí, perdón, Sí. no, no la bajé. Ah, ok, tenemos a Elizabeth del Olmo y luego Carlo. Elizabeth, ¿qué? Pues también vemos el material de las casas que son muy humildes, son de materiales pues muy frágiles. Muy bien, gracias. Se ve comunidades indígenas humildes. Carlo, ¿tú qué nos puedes agregar? Pues que sería como un fenómeno socionatural por parte de, tiene una cierta parte el desastre por parte de la naturaleza y otro por que es antrópico, que sería por los habitantes, porque pues en sí no deberían de haber construido ahí, ¿no? Sí, Sabiendo que puede haber un desastre así, un fenómeno. excelente, excelente, Carlo. Lo que vemos ahí es que hay cultivos en la ladera que construyeron sus casas, también decían hace unos minutos, y por lo tanto podemos intervenir. Les voy a adelantar, y eso lo vamos a ver ahorita. Esto que observan se llama flujo. Es un flujo de lodo, ahorita vamos a platicar, y durante este curso vamos a hablar mucho de estos temas, sobre todo cómo identificas en qué momento se producen ya los flujos. Pero el flujo es cuando el suelo tiene tal nivel de saturación, tal nivel de humedad, que prácticamente se convierte en lodo, se convierte en un material que fluye como si fuera, no sé, cemento, ¿no? Fluye completito. El deslizamiento se mueve el bloque completo del suelo. En cambio, cuando alcanza tal nivel de saturación de agua el suelo, prácticamente fluye. Entonces, aquí vemos que de repente ya no sabes qué parte es río y qué parte es lodo. Y por otro lado, pues todo lo que ustedes mencionaron, la parte fea de que pues tenemos personas muertas, particularmente destacan los niños, destacan las casas, vemos los cultivos y vemos cómo efectivamente, como decía Carlo, este es un tema social y natural a la vez, ¿no? Entonces, con esto quiero arrancar particularmente, no es, bueno, este podría ser un lajar y ahorita lo vamos a platicar más adelante porque no me queda claro que esta montaña realmente sea un volcán. Pero si es un volcán antiguo y se saturó la ceniza que estaba ahí depositada, porque vemos en el fondo de la laguna que ahí hay un volcán poligenético. Entonces de este lado no me queda claro, podría ser un lajar que es algo muy parecido,
material de ceniza volcánica suelta, que se satura con mucha agua y de repente ¡prum!, se baja todo el material. Pero entonces vemos que es un fenómeno que fluye muy rápido, que tiene un comportamiento de un fluido, pero que además, por supuesto, tiene que ver con mucha agua. Se vuelve desastre en el momento en el que tenemos comunidades asentadas por donde fluyen estos materiales, pero también se vuelve una amenaza cuando la misma actividad del ser humano, al deforestar, al hacer cortes, al cambiar el uso del suelo y volverlo milpas, todo eso modifica la estabilidad de la ladera también. Entonces, vamos a analizar justamente el día de hoy una visión muy introductoria que nos va a dar mucha luz sobre qué es la inestabilidad de laderas. La inestabilidad tiene que ver con laderas que tienen un suelo o rocas y que puede perder su estabilidad, ¿no? Es un fenómeno de la dinámica externa del planeta, ocurre entre la corteza terrestre, la biosfera, que son las plantas, y nosotros como parte de la biosfera, y la atmósfera. Entonces, estos fenómenos ocurren en este contexto dinámica externa del planeta y particularmente vinculada a todos esos aspectos. Entonces, vamos a avanzar en nuestra sesión. Nosotros dijimos que el riesgo de desastre es una combinación, déjenme ver para apagar aquí internet, porque me dice que estoy un poco inestable, entonces voy a desconectar algunos aparatitos. Entonces nos dice este modelo, porque recuerden que nosotros interpretamos la realidad a partir de modelos. Entonces tenemos modelos a escala, que es por ejemplo un carrito a escala. Tenemos modelos teóricos, que son conceptos interrelacionados a partir de esquemas. Y también tenemos modelos matemáticos, que pues son esta transformación a ecuaciones de la realidad, ¿no? En nuestro caso, tenemos un modelo teórico, que es esto que está aquí, donde nos dice que el riesgo son daños y pérdidas del futuro que tienen que ver con un peligro que es una capacidad destructiva de la naturaleza o de la actividad humana. Ese peligro, ya dijimos, o amenaza puede ser natural, antrópico o socionatural, y el peligro se expresa en un área en particular. Entonces, si hiciéramos un buen análisis y somos capaces de identificar el área que se podría haber afectado antes de que esto ocurriera, tal vez les hubiéramos dicho, ¿saben qué? No se coloquen aquí, colóquense más acá. Acá hay menos susceptibilidad a que la ladera se deslice, ¿no? o tenga un flujo. Entonces, comprender el peligro implica primero comprender esa capacidad destructiva, después comprender el área en la que puede afectar y finalmente tratar de identificar con qué frecuencia pueden ocurrir estos eventos. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay quienes estudian esto y, por ejemplo, veamos este volcán acá atrás. Si ustedes observan con detalle el volcán, se le ven cicatrices, ¿no? Y estas cicatrices a lo largo de los años se quedan en las montañas, en las laderas, y las podemos mirar. Entonces hay quienes pueden contabilizar el número de cicatrices que dejan estos fenómenos y tratar de datar, es decir, darle un dato de años, un periodo, y poder decir en los últimos 1000 años han ocurrido 200 flujos, ¿no? Y eso ya nos puede ir dando una probabilidad. Entonces, a partir de las cicatrices que dejan estos eventos, hay especialistas que nos pueden ayudar a identificar si han ocurrido antes y si se ven muchos o se ven poquitos, ¿no? Entonces, el peligro lo conocemos por su área de influencia, por la intensidad con la que se manifiesta, que ya vimos que estos eventos de inestabilidad de laderas tienen tal energía que no solamente van a destruir, sino van a arrastrar, lo dijeron con mucha claridad, lo cual me parece interesante que lo veamos así, porque la casita tal vez estaba por acá, pero miren dónde terminaron las casas. Es decir, es mucha la energía que destruye y que incluso arrastra, se lleva de su lugar, entierra y mata. Acabamos de ver hace unos días, el fin de semana, lo que ocurrió en Veracruz,
donde incluso murieron algunas personas, un niño, que fue lo que más difundieron estas imágenes, precisamente por un evento de flujo de lodo, al parecer en el municipio de Jalapa, Veracruz, ¿no? Entonces, comprender esta amenaza nos ayuda a identificar también, para comprender el riesgo, pues qué es lo que está expuesto. ¿Qué son los bienes expuestos? Pues son todas las cosas que están dentro del área de afectación del peligro. Y entonces aquí, si nosotros observamos esta imagen, ¿qué vemos que estaba dentro? Pues vemos personas, vemos casas, bueno, las personas las podemos dividir en hombres, en mujeres, en niños, tal vez en adultos mayores. Los animales podemos dividirlos en mascotas, en animales de labor, en animales de consumo doméstico. También vemos cultivos, que se los llevó los cultivos. Entonces, todas esas cosas que están dentro del área de afectación y que tienen un valor para nosotros es lo que denominamos bienes expuestos. Y esos bienes expuestos tienen vulnerabilidades, es decir, susceptibilidad al daño. Y en este caso, muy en particular, quiero comentarles que la vulnerabilidad frente a un flujo es casi total. Es decir, si estas casitas estuvieran hechas de adobe, se iban a romper. Pero si estaban hechas de tabique, con castillos, también se iban a romper. Y si estuvieran hechas de concreto, es muy probable que también se iban a romper. Por lo tanto, el nivel de energía involucrada en la inestabilidad de laderas, en específico estos flujos, puede ser tan grande que se lleva completamente todo. Hemos visto casos, por ejemplo, de Perú, donde de repente se empiezan a deslizar las laderas y vemos cómo calles y casas y edificios completos se los lleva simplemente, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad de los bienes frente a los flujos de lodo o a la inestabilidad de ladera habitualmente es total. No tenemos casas resistentes a deslizamientos, no tenemos infraestructura resistente a deslizamientos. Lo que se pueden hacer son acciones para estabilizar las laderas, pero en esencia, cuando ocurren estos fenómenos, pues nuestra vulnerabilidad es literalmente total. Nos puede hacer menos vulnerables si tuviéramos un sistema de alerta temprana y si tuviéramos un mapa que nos dijera esta zona es susceptible a flujos de lodo, y si sabemos que cuando llueve mucho se vuelve inestable el lugar, entonces con un sistema de alerta las personas se podrían haber salvado, se podrían haber ido a otro sitio. Si ellos pudieran ver las señales de que su ladera no es muy estable, se podrían haber ido a otro sitio. Esto ocurrió en Guatemala con el huracán Stan, pero lo mismo vimos en La Pintada en Guerrero, con el huracán, la tormenta tropical Manuel. Entonces, ocurren también acá. Lo acabamos de ver en Jalapa en una escala más pequeñita, ¿no? Y hay procesos amplificadores. ¿Cuáles son los procesos amplificadores? Esta ladera estaba más o menos estable. Cuando tiran los árboles para poner esos cultivos, amplifican la amenaza. Cuando cortas la ladera para poner una casita, para nivelar el terreno, incrementas la amenaza. Entonces, hay procesos que aumentan la amenaza, y en este caso la vulnerabilidad, dijimos que es una vulnerabilidad tan grande que pues hay poco que podamos hacer para reducir nuestra vulnerabilidad. Por tanto, estos sitios lo ideal es no ocuparlos. Pero, ¿por qué los ocupamos? Pues porque hay un beneficio. El vivir en ese lugar implica tener acceso a un suelo rico en nutrientes. Eso lo vamos a ver después cuando analicemos más a detalle los temas de los volcanes, porque en realidad esos lugares pues producen muy buenos cultivos también, ¿no? Entonces hemos dicho que el riesgo de desastre son daños y pérdidas. ¿Qué son las pérdidas? En este caso vemos daños muy graves, pero imagínense que se llevó la escuela de la localidad y la mayoría de la gente pues vive lejos de la escuela. Lo que va a ocurrir es que hay pérdidas, los niños ya no van a tener clases y por lo tanto las pérdidas son los beneficios que dejamos de recibir. Entonces los daños tienen que ver con lo material. Todo lo que se rompe o todo lo que se muere se denomina daños. Las pérdidas son los beneficios que dejamos de recibir. Entonces hemos dicho que un peligro o una amenaza es una capacidad destructiva de un fenómeno natural o humano o una combinación de ambos.
También hemos dicho que la capacidad destructiva se conoce por su intensidad, qué tan fuerte se manifiesta, su frecuencia, cada cuánto tiempo se repite y particularmente el área donde se manifiesta esta capacidad destructiva. También esto ya lo mencionamos, que los peligros los podemos dividir en naturales, socionaturales y antrópicos. Son como las categorías principales de las amenazas. Y ya yendo al tema geológico, que es el que nos importa, son agentes perturbadores, de acuerdo a nuestra ley todavía vigente, que tienen como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. Platicamos de nuestra corteza terrestre, que tiene varias capas, que el núcleo es sólido y que la corteza se está moviendo porque se mueve lo de abajo también, que hay ciclos convectivos donde lo caliente sube y lo frío baja, y entonces se está enfriando nuestro planeta, y para enfriarse pues necesita estos ciclos donde lo más caliente sube, lo más frío baja, en tanto se va enfriando, y esto va a pasar después de miles de millones de años, ¿no? Y lo que a nosotros nos importa es lo que ocurre en el cascarón, que es la corteza terrestre. Y la corteza la podemos dividir en corteza oceánica y corteza continental. Los peligros geológicos de la dinámica interna incluyen los derivados de sismos y tsunamis. Los volcanes también son de la dinámica interna y son los que vimos en las dos clases pasadas. Y repito, esto es introductorio porque vamos a profundizar mucho más en estos temas. Los peligros geológicos de la dinámica externa incluyen cuando la superficie está inclinada, entonces son laderas, y aquí entra la inestabilidad de las laderas. Y en este caso, bueno, pues tenemos la inestabilidad, y algunos ejemplos son los flujos, que ya vimos ahorita uno de ellos, los caídos, los derrumbes. Pero también cuando la superficie terrestre es plana, si hay cavidades, si hay movimientos de flujo de agua en el subsuelo, pueden darse otro tipo de fenómenos como los hundimientos, que son como este de aquí, o subsidencia también se les llama, pueden ser de toda la Ciudad de México toda se está hundiendo, a eso se le denomina subsidencia, y también los agrietamientos del suelo. Entonces, peligros geológicos de la dinámica interna, sismos, erupciones volcánicas y tsunamis. Tienen mucha energía también y no podemos hacer nada para que crezcan o para que se hagan más pequeñitos, ¿no? Y están los peligros geológicos de la dinámica externa, que tienen que ver cuando está inclinada, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos, los derrumbes, y cuando la superficie terrestre está sensiblemente plana, pues tendremos, entre otras cosas, la subsidencia, los agrietamientos, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto. Hay fenómenos peligrosos solamente tienen que ver con la dinámica interna. No podemos hacer nada para que ocurran o dejen de ocurrir. Y aquí por eso les puse a Juan mala suerte, ¿no? Si empieza la erupción, pues mala suerte. Si empieza el sismo, mala suerte. Si viene un tsunami, mala suerte. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada para que sucedan o para que no sucedan. Y por lo tanto, ante estos fenómenos, no podemos más que mapear y conocer el peligro para reducir tal vez la exposición y para reducir la vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo gestionamos los riesgos de fenómenos geológicos de la dinámica interna? Pues colocándonos lejos de ellos, lejos de los volcanes o lejos de los sitios donde pudieran manifestarse estos fenómenos, o la otra, haciéndonos muy resistentes. Pero ya vimos que en algunos casos, por ejemplo los tsunamis, pues pueden traer demasiada energía, las erupciones volcánicas también. En el caso de los sismos, si construimos las casas resistentes, bien hechas para soportar terremotos, pues hemos visto que se pueden reducir las vulnerabilidades frente a sismos, ¿no? Por lo tanto, estos fenómenos, si se dan cuenta, no tienen amplificadores. Es decir, el peligro, si se dan cuenta, aquí no hay flechita, el peligro no lo podemos ni amplificar ni reducir. Ahí sí depende de Dios, de la naturaleza, el peligro, no el riesgo. El riesgo sí lo podemos reducir, reduciendo la exposición, en algunos casos la vulnerabilidad y los amplificadores de la vulnerabilidad, pero en la dinámica interna, sismos, tsunamis, volcanes, pues no podemos hacer nada por el peligro. En cambio, cuando son socionaturales,
el peligro sí depende de lo que hagamos nosotros. Entonces, los socionaturales no dependen nada más de la naturaleza. Pueden ser producto de la actividad del ser humano. Por lo tanto, cuando hablemos de de peligros naturales, nos tenemos que centrar en la exposición y en la vulnerabilidad. Y cuando hablamos de peligros socionaturales o de riesgos socionaturales, sí podemos intervenir sobre lo que ocurra con el peligro. Entonces, un peligro socionatural, imaginen esa gota de agua. Antes de tocar el suelo, antes de que conociéramos cambio climático, antes de tocar el suelo, todo lo que ocurría con esa gotita de agua dependía de la naturaleza. Es un peligro natural. Pero una vez que toca el suelo, este peligro, hay amplificadores, deforestación, pavimentación, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer sobre la superficie terrestre, colocar drenajes, todo eso que va a modificar el comportamiento del agua. Por lo tanto, también podemos cambiar, antes de que caiga la gotita, el cambio climático, las islas de calor. Recientemente están utilizando un producto en las nubes que se llama yoduro de plata para que llueva, para que caiga lluvia en algunos sitios. Entonces ya nos dimos cuenta que sí podemos hacer cosas antes de que caiga la gotita. Por lo tanto, todo esto es socionatural. Si nosotros seguimos generando gases de efecto invernadero, si seguimos produciendo islas de calor en las ciudades, hay que bajar la temperatura de las ciudades y sembrar árboles es una de las mejores formas. Generar sombras ayuda a bajar la temperatura. Ya veremos cómo se producen las nubes, ¿no? Pero, o meterle químicos a la atmósfera también puede alterar su comportamiento. Y por supuesto, lo que hagamos sobre el territorio, deforestar, pavimentar, construir, cambiar el uso de suelo, todo eso que hagamos sobre el territorio va a afectar el peligro. Ahora, ¿cómo ocurre esta inestabilidad? Imagínense ese terrón de suelo. Para que el terrón de suelo se mueva, tendríamos que aplicarle una fuerza. Esa fuerza, pues la podemos, imagínense, empujar ese terrón. Si lo empujamos, lo podemos mover. Y esa fuerza, para moverlo, se denomina fuerza motora. Pero eso no se quiere mover. Y hay una fuerza resistente. ¿De qué depende la fuerza resistente? De la fricción entre este trozo de suelo y la superficie. Entonces, si esta superficie es muy rugosa y este trozo de suelo también es muy rugoso, pues la fricción no lo va a dejar moverse. Hay ocasiones en las que los suelos se pegan, entonces puede ser que estén pegados, es decir, que haya aquí, imaginen que hay un pegamento entre este terrón y esta otra superficie. Entonces puede ser que se mantenga ahí por la fricción o por la cohesión, es decir, que esté pegado de alguna manera, o por la cementación, esté cementado, pegado un bloque con otro. Entonces, si nosotros quisiéramos moverlo, tenemos que aplicar una fuerza superior a la fricción y superior a la cementación o a la cohesión de ese suelo, ¿no? Que esté pegado al pegamento con el que está adherido, ¿no? Cuando esto está horizontal, pues la fuerza debe ser un poco mayor. Pero ¿qué pasa cuando esto está inclinado? De todas maneras, el bloque no se mueve porque aquí hay fricción o porque hay un pegamento que no lo deja moverse. Pero esa fuerza resistente es la que evita que se mueva. En cambio, la fuerza motora, aparece una fuerza motora derivada de la gravedad. Aquí no hay fuerza motora, aquí la fuerza de la gravedad jala al suelo o a la roca o a la ladera y la trata de mover de su lugar. Es decir, a estos fenómenos también les llaman fenómenos de inestabilidad gravitacionales, ¿no? Dependen de la fuerza de la gravedad. Entonces, el primer ingrediente de toda esta ecuación es la fuerza de la gravedad. Y el segundo, que no lo deja moverse, que lo quiere mantener ahí, es la fuerza resistente.
La fuerza resistente y la fuerza motora dependen del tipo de suelo. Si yo tengo una arcilla, ya comprenderán que son las arcillas, como esta, o tengo una arena como esta, la fuerza es distinta. Aquí, en la arena, lo que lo detiene es la fricción, porque no está pegada. Cuando la arena está suelta, no hay pegamentos aquí, solamente hay fricción. Y a este tipo de suelos, precisamente por eso se les denomina también suelos friccionantes. Su comportamiento mecánico en gran medida depende de la fricción. ¿Vale? Entonces, depende también del tipo de suelo. Por lo tanto, si nosotros tenemos una ladera muy inclinada, con un suelo que fácilmente es removido, entonces podemos decir que ahí hay una susceptibilidad a la inestabilidad. Entonces, si nosotros juntamos lo que lo puede mover y lo medimos de alguna manera, podemos decir en dónde hay más susceptibilidad y en dónde hay menos susceptibilidad a la inestabilidad de las laderas. Un factor el factor más importante de desestabilización habitualmente son las cantidades de agua. Entonces, imagínense que a ese suelo le agregamos agua. ¿Qué va a ocurrir? Lo primero es que esta masa de suelo tiene poros. Hay muchos agujeritos aquí adentro, aunque no los veamos. Entonces, parte del agua va a entrar y va a ser absorbida. ¿Y eso qué hace? Aumenta el peso. Cuando aumenta el peso del suelo, aumenta también la fuerza motora. Por lo tanto, uno de los problemas más importantes, un factor importante de inestabilidad es el agua. Si incrementa la humedad del suelo, también incrementa la fuerza motora porque incrementa el peso. Pero por otro lado, vean qué le pasó a la fuerza resistente. La fuerza resistente se hace pequeña. O sea, aquí tenemos, más o menos estaba esto en equilibrio. Aquí estaba en equilibrio. Cuando entra el agua, lo que ocurre es que crece la fuerza motora porque aumenta el peso, pero también disminuye la fuerza resistente porque el pegamento, que ya lo vamos a ver, en realidad es por cohesión, ya lo vamos a analizar y se lo van a aprender muy bien la forma en la que funciona. Este pegamento disminuye, por lo tanto la fuerza resistente disminuye también y la ladera se vuelve menos estable. Por lo tanto, pregunta para todo el equipo, chicas, chicos, ¿en qué momento del año es más estable una ladera? ¿Cuando no llueve? En tiempo de sequía, en tiempo cuando no llueve. Por lo tanto, la misma ladera es menos peligrosa en tiempo de sequía, de estiaje. Gracias por su respuesta. Entonces, ¿cuándo aumenta la amenaza de inestabilidad de laderas? Cuando viene la lluvia. Cuando comienza la temporada de lluvias, aumenta la humedad y eso aumenta la fuerza motora porque aumenta el peso, pero también se reduce la resistencia porque este suelo comienza a cambiar de comportamiento. Y me voy adelantando. Este suelo seco se comporta como una roca. Si te lo lanzo a la cabeza te descalabro. Pero si le agrego agua, poco a poco le va entrando agua, este suelo pierde resistencia y se convierte en un fluido. Por lo tanto, si te lo lanzo en la cara, lo único que voy a hacer es ensuciarte. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de aumentar su peso, pierde resistencia y cambia de comportamiento. De un semisólido termina comportándose como un fluido. Y eso hace que pierda resistencia y se pueda mover. Por lo tanto, la inestabilidad de laderas depende del año, de la época del año. En zonas urbanas, a veces depende de fugas de agua. Si hay una fuga de agua, pues te puede ocurrir en época de estiaje que se te presente un problema de inestabilidad. Y otro fenómeno que no los voy a tocar en este momento, que también puede desestabilizar la ladera, es un sismo. Imagínense que esto, justo cuando está así, que aumentó la fuerza motora y bajó la fuerza resistente, viene un sismo, sangolotea esto
y entonces lo que sangolotea significa, yo en mis términos, lo mueve todo, le induce fuerzas dinámicas, lo sangolotea y entonces pues se va a mover la ladera. Y eso pues lo hemos visto en muchos casos. De hecho, antes del sismo de 1985 había otro sismo que había sido muy letal, había matado a muchas personas, y era el sismo de Jalapa. Ocurrió en Puebla, pero le llamaron el sismo de Jalapa porque toda esta región tuvo muchos deslizamientos que mataron a muchas personas. Algo muy importante. Traten de imaginarse dos cristales. Tú tienes un cristal, un vidrio normal, haz de cuenta de la ventana. Los que llevaron alguna vez en biología que les ponían estos portaobjetos, no sé, de vidrio. Entonces tienen dos pequeñas láminas de vidrio. Si tú colocas aquí en medio una gotita de agua y luego los juntas, ¿qué va a pasar? Funciona como un pegamento. Se van a pegar, efectivamente. No sé si les ha pasado que de repente tienen un par de vasos de agua, los juntan y había unas gotitas de agua y no lo puedes separar, por más que lo jalas, están pegadísimos. A esto se le denomina, tensión capilar. Por lo tanto, esta gotita de agua sirve de pegamento a estas láminas de vidrio. Y para despegarlo, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, ¿qué hacen para despegarlo? Además de jalonearlo, ¿qué otra cosa podrían hacer? Se podrían deslizar. Deslizarlos. Esa es una. Hay otra. Meterlos en agua. Meterles calor también. Pues puedes meterle calor para evaporarlo, pero por ahí dijo alguien meterlos en agua. ¿Qué pasa cuando los metemos en agua? Ya lo vamos a comprender cómo funciona este pegamento. Se forma un pequeño menisco, que es una curva. Esa ya luego la vamos a ver y la vamos a estudiar para que sepan cómo funciona. Cuando le metemos agua, se rompe esa tensión capilar, ese menisco capilar, y se separan solitos los cristales. Entonces, cuando está más o menos seco, tiene poquita humedad, estas pocas gotas sirven para pegarlo. Pero cuando le agregamos mucha agua, se rompe el pegamento y se separan. Y ese principio es el mismo. Este suelo que está aquí, este terrón de suelo, está formado de unos cristales que van a conocer que se llaman arcillas. Los cristales de las arcillas particularmente son planos, son microscópicos. Esto lo están viendo con un microscopio electrónico. Y observen que son como hojuelas de maíz. No sé si han visto esas cosas que te venden de colores, que son muy ricas, por cierto. Bueno, no saben a nada. Que son así como... Obleas. Obleas, exactamente. Entonces, imagínate que estos son muchas obleas microscópicas. Y entonces, ¿qué ocurre cuando tienen poquita humedad? Cuando tienen poquita humedad, se forman en medio de ellas milimétricos meniscos capilares que sirven como pegamento. Y ya dijimos nosotros que cuando tienes dos plaquitas que tienen un menisco capilar que las mantienen unidas como si fueran una roca, si tú les vas agregando agua, se van rompiendo los meniscos capilares, es decir, se van rompiendo esos pegamentos y tarde o temprano el suelo termina convirtiéndose en lodo. Por eso la parte microscópica y comprender cómo se forman este tipo de cristales de arcilla, dónde los encontramos y cómo podemos medir su comportamiento, porque su comportamiento es de sólido a fluido. Por lo tanto, hay una cantidad de humedad en ciertos tipos de suelo a partir de la cual se comporta como un sólido. Cuando pasa esa humedad, se comporta como un semisólido, y cuando pasamos cierta humedad ya se convierte como un lodo, como un fluido. Y por lo tanto nosotros tenemos que saber identificar para cada tipo de suelo en qué momento pasan su límite sólido, su límite plástico y su límite líquido. Porque entonces sabremos cuándo hay que salir corriendo. Por eso es tan importante esta materia que están ustedes trabajando en este momento para poder empezar a obtener datos que nos permitan tomar decisiones. Entonces, comprendiendo cómo funcionan las maquinitas, podremos saber hacer las preguntas correctas. No importa que ustedes no sean
geotecnistas o geólogos. Lo que tenemos que entender muy bien es el comportamiento y saber que necesitamos saber, me voy a regresar rapidísimo, si esta familia o esta comunidad hubiéramos conocido este tipo de suelo, para empezar, ¿no? Al principio, aquí, no, ahí me parece muchísimo. Aquí, si hubiéramos conocido el tipo de suelo, si hubiéramos sabido de este tipo de suelo, cuál era su límite líquido en el momento en el que se comporta como un fluido, o su límite plástico, en el límite plástico se empiezan a mover, hay deslizamientos, y en el límite líquido pues ya se convierte en lodo, en un fluido. Si tuviéramos unos aparatitos para estar midiendo la humedad del suelo, lo cual no ocurre muy frecuentemente, debo decirlo, y nosotros conociéramos límite líquido, límite sólido, límite plástico, entonces podríamos identificar en qué momento podemos salir corriendo. Es decir, comprender estos fenómenos nos permite ayudar a definir estrategias que nos ayuden a gestionar. Y el simple hecho de conocer el tipo de suelo nos permite saber si el suelo necesita 2 gotitas de agua para perder su resistencia, para pasar de un estado sólido a un estado de fluido, o si es un suelo que le puedes echar un chorro de agua y difícilmente va a cambiar su comportamiento. Entonces hay suelos que brincan rápido de lo sólido, bueno, no rápido, sino que brincan relativamente con poca humedad, brincan de lo sólido a lo líquido, y hay suelos que les puedes echar mucha agua y mantienen todavía su estabilidad. Por eso es importante que comprendamos cómo se forman los suelos, qué tipo de suelos tenemos y cómo podemos interpretar todo eso, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la inestabilidad? ¿Cómo podríamos plantear una idea de lo susceptible? En primer lugar, por el tipo de suelo, ¿no? Si el tipo de suelo pasa de sólido a líquido fácilmente, pues con poquita agua esto se puede mover. También depende del ángulo. Mientras más inclinado está, pues más efecto tiene la gravedad y crece la fuerza motora, ¿no? Es decir, los que recuerden un poquito el tema de la fricción depende del peso multiplicado por un factor de fricción. Entonces esta fuerza de fricción, cuando esto se va inclinando, entonces la componente vertical del peso se divide. Hay una vertical y hay otra horizontal. Y por lo tanto, mientras más grande es la inclinación, más posibilidades tiene esto de moverse, ¿no? Entonces ya dijimos que depende del tipo de suelo. También puede ocurrir que el pegamento entre una capa y otra sea muy malo y haya un plano de discontinuidad. Por lo tanto, si el pegamento es chafa de lo más malo, también puede ocurrir que esto se mueva. Por lo tanto, ¿de qué depende la estabilidad? Depende del tipo de suelo, depende de la inclinación, depende de la humedad. Y lo curioso de esto es que a lo largo del año la amenaza sube o la amenaza baja dependiendo de las condiciones de humedad del suelo. Y eso es algo que tenemos que tener presente. No es una amenaza fija. ¿Cuáles son los factores permanentes? Esos factores permanentes pues tienen que ver con el ángulo, tienen que ver con el tipo de suelo, tienen que ver con los planos de discontinuidad y también tienen que ver con la historia de ese lugar. Si en este sitio ha habido muchos deslizamientos o ha habido muchos flujos, ya vamos a ver la diferencia ahorita, pues tú ya lo tienes como un antecedente. Entonces tú ya puedes decir, este sitio tiene muchos antecedentes de que se está moviendo. Por lo tanto, si tú agregas y le das un valor en tu modelo, construyes un modelo, una representación de la realidad y dices, mientras más inclinado, cuando pase de 60 es altísimo nada más por la inclinación. Si el tipo de suelo es un suelo susceptible a cambios fáciles de comportamiento de sólido a fluido, pues entonces le agregas puntos. Y por otro lado, también puedes agregarle la deforestación o puedes agregarle antecedentes previos de deslizamiento y al último le puedes agregar qué tanto llueve en ese lugar. Si es un lugar muy seco, donde raras veces llueve,
pues le pones al factor humedad, le pones una calificación baja. Y al último puedes hacer un mapa de susceptibilidad. Un mapa que te diga dónde puede ocurrir con más facilidad un evento de estas características, ¿no? Entonces, justamente por eso, el comprender la inestabilidad de laderas implica varias cosas, ¿no? Nosotros podemos hacer cálculos de los suelos, hacer estudios muy profundos de los suelos, calcular esto de acá, calcular la humedad, hacerle pruebas al suelo para ver cuáles son sus índices, en qué momento cambia de comportamiento, y con eso podemos hacer estudios. Pero cuando tú tienes un país lleno de laderas por todos lados, pues de repente no hay forma de hacerlo para todo y tienes que utilizar mecanismos más o menos simplificados. A cada factor le agregas un peso, una ponderación, y entonces puedes construir mapas de susceptibilidad. La inclinación, decíamos, es muy importante. Entonces vamos a aprender un poco de la estratigrafía y de las estructuras geológicas. Si ustedes observan estas capas de suelo, de roca, y en algunos casos un poquito de suelo, podemos identificar para dónde se mueven las fuerzas motoras. Y ahí se ve bien claro. No sabemos exactamente la dimensión, pero sí podemos saber hacia dónde se mueve. Otra cosa importante, por ejemplo, aquí vemos capas más o menos gruesas y aquí vemos capas muy delgaditas. Aquí vemos discontinuidades, es decir, las capas están rotas. Acá también vemos que están rotas algunas de las capas. Aquí vemos una gran inclinación, por lo tanto esto es más inestable que esto está casi horizontal. Aquí vemos diferentes materiales, es decir, hay capas de un material, de otro material, de otro material, hay unas capitas delgaditas. Entonces habría que ver qué tan unidas, qué tan pegadas están unas capas con otras, y luego la inclinación y luego el fracturamiento, y a cada una de estas cosas le podemos agregar un valor y determinar qué tan inestable es. Entonces, yo repito, parte importante de lo que nosotros vamos a aprender a hacer en esto es comprender la historia, comprender cómo se forman y a partir de ello poder olfatear y mirar amenazas. Evidentemente, llegará el momento en el que sobrepase nuestro conocimiento y tendríamos que llamar a los especialistas, pero lo importante es que ustedes sepan cómo distinguir el problema y sobre todo qué pedir y qué esperar de resultados de otro conjunto de expertos, porque recuerden que ustedes son la primera generación de personas que entendemos el riesgo de desastre como objeto de estudio. El riesgo de desastre como objeto de estudio es un objeto complejo, que ya vimos nosotros, depende de la actividad de la comunidad, depende de cómo construyen, depende de cómo interpretan la realidad, depende de la geología, depende de si el volcán es una deidad o si el volcán es un fenómeno de la dinámica interna, depende de lo que el geólogo sea capaz de mirar, depende de lo que el ingeniero civil sea capaz de proponer para estabilizar la ladera, si es que fuera factible. Por lo tanto, ustedes tienen que saber lo suficiente de cada uno de estos temas para poder construir equipos que resuelvan cualquier tipo de riesgo. Ahora, se ha dicho que la deforestación incrementa el peligro de inestabilidad de laderas. ¿Por qué ocurre eso? Primero, cuando cae una gotita de lluvia, llueve, la gota de lluvia no pega directamente en el suelo, sino que pega en las hojas del árbol. Otro aspecto muy importante es que las raíces, lo que están haciendo estas raíces de manera permanente es extraer agua. Le quitan agua al suelo para, pues la suben acá y para todas las funciones, la fotosíntesis y todas las funciones que tiene el árbol o la planta, pues requieren agua. ¿Y de dónde la obtienen? Pues del suelo. Y la raíz prácticamente son unos popotes que están extrayéndole agua. Y ya dijimos nosotros que un suelo, cuando tiene mucha humedad, puede cambiar su comportamiento de sólido a semisólido a fluido. Por lo tanto, el árbol mantiene menos humedad en el suelo. Parte de esta agua, la que
cae y pega en la copa de los árboles se evapora y otra parte del agua es extraída y también se evapora. Por lo tanto, ¿qué hace el árbol? En primer lugar, quita humedad de este sitio y protege del golpeteo directo de las gotas de agua contra el suelo. Algo que también hace el árbol es detiene superficialmente el agua. A veces el agua escurre, al escurrir choca con los troncos. Estos troncos producen a veces hojarascas y producen varias cosas, pero sobre todo las raíces están agarrando el suelo. Entonces de repente hay un terrón aquí y el agua lo trata de erosionar y se lo quiere llevar, pero no puede porque el árbol prácticamente lo está agarrando el suelo, o sea, lo tiene detenido con sus raíces. Esto que ven aquí es una cárcava de erosión. Cuando el suelo ya está muy erosionado, se forman estos canalitos que van creciendo y creciendo y creciendo. Uno de los problemas de estos canales es que observen la inclinación. Dijimos que la estabilidad de qué depende, aquí me regreso, aquí, depende del ángulo. Si este ángulo está más o menos así inclinadito suavemente, pues hay menos susceptibilidad. Pero si el ángulo es muy vertical, pues crece la fuerza motora. Si ustedes observan las cárcavas, prácticamente están verticales. ¿Y qué quiero decir con eso? De que estén prácticamente verticales. ¿Cuál es el gran problema? Que al final de cuentas, lo importante de esto es que el proceso erosivo primero arrastra el suelo con el agua, lo va quitando, lo va erosionando de la superficie, pero al formar este tipo de cárcavas, adicionalmente también sucede que modifica la inclinación del suelo. Entonces aquí ya se formaron, la ladera era esto, era suave, una ladera que se movía. Cuando le quitaron árboles, evidentemente esto está erosionado, se empezaron a formar canalitos, el canal creció y ahora tenemos nuevas laderas, es decir, tenemos nuevas pendientes y estas son literalmente verticales. Por lo tanto, aquí observamos material, como el material sigue cayendo permanentemente y esto no se va a detener a menos que hagamos un trabajo. Podemos colocar aquí unas presas de diferentes materiales, troncos, por ejemplo, para que todo lo que vaya escurriendo se vaya quedando aquí y tarde o temprano se detenga el proceso erosivo. Entonces, bueno, esa es toda una técnica que vamos a practicar también para la atención de cárcavas, pero lo que quiero dar a entender aquí es que la deforestación deja el suelo literalmente a merced de la lluvia y de la erosión, y el árbol, pues además de evitar que se rompa lo superficial, pues con todo lo demás evita que se mueva el suelo, ¿no? Otra cosa que es muy importante es que las raíces en ocasiones pueden atravesar zonas muy importantes, es decir, hay árboles que pueden tener casi la misma altura de raíz que el tamaño de su tronco, ¿no? Y eso funciona como si fueran tornillos. Me regreso aquí tantito. Imagínense que a esto le pones un tornillo aquí que une esta capa con esta capa, con esta capa, con esta capa, o aquí le metes tornillos. Si metes tornillos, lo que vas a hacer es aumentar la estabilidad. Es como si fueran anclas, también le llaman. Y lo vamos a revisar cómo operan las anclas y qué tipo de anclas tenemos. Pero el árbol, sus raíces como anclas, ¿no? Anclan el suelo y reducen la posibilidad de que se mueva y superficialmente reducen la posibilidad de erosión superficial que provoca cárcavas. Ahora, pregunta para ustedes, así de acuerdo a lo que hemos visto. Ustedes tienen que construir una casa, su casa. En el chat les voy a pedir, por favor, que me pongan en qué lugar pondrían tu casa. En el 1, en el 2 o en el 3. Observen los mapas. Este es un corte de una montaña. ¿En dónde pondrías tu casa? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? De acuerdo a la estratigrafía. Piensen en fuerzas motoras. ¿En dónde lo ponen? Ok, por ahí tenemos un 1. ¿Quién más? Otro 1. Ok, se ha vuelto popular el 1. Muy bien.
Parece que nos estamos entendiendo bien. Jesús piensa que en el 2 también es una buena opción. Pero veamos. Si revisamos las fuerzas motoras, hacia dónde se mueven, vemos que esto se mueve lejos de mi casa. Es decir, si ocurriera algún sismo o alguna cosa, esto no va a brincar al revés de la gravedad. Simplemente se movería en la otra dirección. Este está sensiblemente horizontal, pero tiene un poquito de inclinación. En cambio vemos una fuerzota motora gigantesca porque están literalmente las capas, las fuerzas motoras, en dirección a mi casa. Entonces, con el simple hecho de que veamos las fuerzas motoras, las palomitas nos ayudan un poquito a lo que ustedes vieron, ¿no? Es decir, dónde hay más fuerzas motoras y dónde hay menos fuerza motora. Por lo tanto, el punto 1 es mejor, el punto 2 es más o menos bueno, pero ya el punto 3 de plano nadita, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a que podamos distinguir en el territorio cuáles son los sitios más susceptibles, y si tuviéramos que hacer un plan de desarrollo urbano, pues podemos escoger en dónde no, a partir de datos geológicos. Hacia dónde están actuando las fuerzas mayores depende de la dirección de la estratigrafía. Ahora, ¿qué pasa si hiciéramos un corte? Ayúdenme a identificar cuál prefieren, el 1, el 2 o el 3. Otra vez en el chat, revísenlos y díganme, 1, 2 o 3. Por ahí les gustó a unos el 2, a otro le gustó más el 2 también. El 1 todavía sigue teniendo sus fans. Ok, está un poco más difícil de decidir y me agrada que lo vean, pero miren, al hacer el corte del punto 2, observen que antes estaba inclinadito y realmente le quitamos lo más inclinado. Entonces este corte convirtió el punto 2 en un sitio más estable. Aunque de todas maneras la carga pues pudiera no ser muy favorable, habría que revisarlo con detalle. Al hacer este corte, este lugar quedó todavía más seguro. Pues si de por sí la fuerza motora no se dirigía a la casita, con este corte pues menos. Esta casa de acá habría que revisarlo, pero eso también es importante. No solamente hay que mirar arriba, si estás en una zona de laderas hay que mirar para abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que tú estés en una ladera, pero esa ladera tenga una fuerza motora y acá alguien hizo un corte y entonces tú te puedas acabar como si estuvieras aquí arribita, ¿no? Arriba de esto. Entonces, pareciera que el punto 2 gana más estabilidad con el corte y aquí pareciera que gana más aquí, pero acá pues nos deja todavía en dudas colocar una casa arriba. En cambio si haces el corte, pues peor todavía. Si de por sí estaba inestable, pues ahora lo colocaste más inestable, estos bloques podrían empezar a brincar y caer dentro de la casa. Entonces, ustedes podrán ver que comprender la estratigrafía, comprender el tipo de suelo, la fuerza motora, la inclinación, nos puede ayudar a saber en dónde sí, en dónde no, qué lugar es más susceptible y qué lugar es menos susceptible. Y bueno, el hacer estos cortes es un proceso amplificador. Teníamos una amenaza y en algunos casos mejora la condición y en otros casos no tanto. Algo importante aquí es que esto quedó más horizontal, este tramo, pero aún así en la cara de esto podrían caer rocas más pequeñitas, ¿no? En cambio acá, bueno, se puede venir toda la ladera y acá se puede mover esta parte de acá, ¿no? Entonces habría que revisarlo de una manera más amplia. Pero otra cosa que tenemos que entender es esto que ven aquí. ¿Quién me dice qué es esto que está aquí? ¿Qué se imaginan que hay aquí en medio? En el chat, a ver, ¿qué imaginan que hay ahí? La número 3, esa nunca tenemos que meternos a la 3. La mejor de todas es la 1 o la 2. Ya con el corte la 2 se puede. Más que un cráter, estamos hablando de un río. Esto aquí es un río. Entonces, esto que ven aquí, esta B, es una zona de depósito de un río.
Les voy a platicar así como brevemente la historia. Había aquí un material que emergió y luego se erosionó, pero este material se movió para arriba y arriba había otra capa. Ya vieron que esta capa va siguiendo y aparece acá. Entonces estas dos capas alguna vez estuvieron unidas junto con esta, y luego esta de acá, al parecer, si se dan cuenta, está aquí y está acá. Por lo tanto, alguna vez estuvo esta capa y estuvo esta capa en forma, déjenme, eso me adelanto porque a veces las imágenes nos ayudan un poquito a mirar más, pero traten de imaginar que esto alguna vez estuvo así, que este de aquí alguna vez estuvo aquí y que, bueno, por supuesto, este de aquí alguna vez estuvo acá. ¿Qué le pasó a todo ese copete? Por llamarle de alguna manera, pues pasaron los años y como a Witsi Witsi Araña, vino la lluvia y se los llevó. Se erosionó y luego erosionó y luego erosionó y posteriormente se ve que hubo otra etapa en la que se depositaron estos de aquí. Entonces ya estaba esto erosionado y después al parecer se vino a depositar este otro acá. Pero después otra vez vino la lluvia, Witsi Araña, y se los llevó. Y se formó una especie de barranca. Y entonces esto que ven aquí, se fue llenando. ¿Y de qué se llenó? Pues aquí vemos que hay como dos momentos. Uno y luego hay otro momento en el que se llenó y aquí todavía tenemos una barranca. Y entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Tenemos una planicie de inundación, una zona donde se inunda porque aquí lo que hay es un río. Entonces, habitualmente aquí está el río. Le llaman río seco, río chiquito, río inexistente casi, porque nunca pasa nada. Hasta que viene Witsi Witsi Araña, que ya alguna vez actuó en toda esta zona, y viene la lluvia y se los llevó, ¿no? Entonces, cualquiera diría que estos dos lugares son buenos, hasta que viene la lluvia y como a Witsi Witsi Araña, literalmente se los llevó. Entonces, a veces cuando no se deslizan, se inundan, por lo tanto, tenemos que tener claro cuáles son las amenazas en cada área del territorio, cuál es la frecuencia con la que se manifiestan, cuál es la intensidad con la que se manifiestan, porque si nos vamos solamente por una visión geológica de la inestabilidad de la ladera, pues puede ser que nos salimos de la inestabilidad de laderas, pero acabamos en los ríos, ¿no? Ahora, vamos a ver más o menos brevemente cuáles son los tipos de inestabilidades, ¿no? También le llaman remoción en masa, es decir, una masa de roca o de suelo que se remueve. Entonces, cuando escuchen inestabilidad de laderas, cuando escuchen remoción de masa, habitacionales, de algún modo estamos hablando de temas de sinónimos, ¿no? Entonces, la remoción en masa puede ser, o la inestabilidad de laderas puede ser de varias formas. Lo que vemos aquí es los caídos. Esto que se observa aquí, vamos a verlos después, son prismas basálticos, son formaciones columnares, particularmente de magma o de lava. Ya platicamos la diferencia entre el magma y la lava. El magma tiene gases, la lava pierde su gas. Entonces se pueden formar estas piezas de columnas, ¿no? Y cuando se erosiona el sitio, porque viene Witsi Witsi Araña, ya dijimos, quedan expuestos y pueden caer estos bloques, pueden ser como estos también, o pueden ser incluso debajo del mar, ¿no? Esto que se ve muy bonito, como pues caen prácticamente estas piezas
pues son fragmentos aislados, se comportan como piezas que caen libremente, que van rodando, que van rebotando. Su área de afectación, habitualmente cada uno de manera independiente, los prismas basálticos efectivamente, su área de afectación individual pues puede ser muy pequeñita, ¿no? Es decir, se cae y pues prácticamente cayó aquí. Pero cuando vemos toda la zona, esto le llaman canchales, que ya veremos después, es depósito de roca. Entonces, si tú ves que hay una formación de este tipo de rocas, pues voltea para arriba, porque es muy probable que todas las zonas sigan cayendo, ¿no? O aquí tenemos este depósito debajo del agua. Y bueno, se ven muy bonitos, están muy padres. No siempre ocurren estos eventos, pero cuando llegan a ocurrir, pues pueden ser muy dañinos, aunque su área de afectación individualmente, repito, pues no llega a ser muy amplia. Los deslizamientos. La diferencia entre un deslizamiento y otros fenómenos es que el deslizamiento se mueve en bloque. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Tienen ustedes, veamos, el punto rojo, este pedazo de suelo, antes estaba aquí, y entonces se movió de aquí para acá, ¿no? Si pusiéramos un punto a un lado de ese punto, hagan de cuenta, el punto verde estaba aquí a un ladito. ¿Qué pasó con el punto verde? Pues quedó aquí. Es decir, la ubicación relativa de uno y del otro realmente cambió poco. Es decir, se fueron juntitos. Como si fueran soldaditos, se fueron marchando las piezas juntas. Por lo tanto, quedan habitualmente en lugares muy cercanos uno del otro, ¿no? Otra característica que tiene el deslizamiento es que se forman una cosa que son los escarpes o escarpas, que son esta especie de escalones. Entonces, si tú llegas a una ladera y encuentras un escalón, nosotros habitualmente podemos pensar que una ladera es suave, ¿no? Si es así, la inclinación suave como la que vemos acá, aquí viene suave, pero de repente viene suave y de repente hay un escalón y encuentras otro escalón en tu ladera, tienes que sospechar que esos escalones son escarpes de un deslizamiento, ¿no? Entonces, si tú encuentras un escarpe o escarpes secundarios, escalones, hay que pensar que esto puede ser un deslizamiento. Otra característica, en este caso, que es un deslizamiento de tipo rotacional, es que vas a encontrar esta forma como medio redondeada. Entonces, si tú encuentras una forma medio redondeada, hace una pequeña fractura, es decir, el escarpe puede ser un escarpe más o menos grande, como el que ves aquí, o puede ser un escarpito chiquitito, o puede ser que todavía no haya escarpe, o es tan pequeñito el escarpe que casi no lo podemos ver a simple vista, pero lo que sí vemos es una fractura semicircular. Si vemos eso, tenemos que sospechar inmediatamente de que ahí se está produciendo un deslizamiento. Por lo tanto, tenemos que ver esa parte, ¿no? Otro es que se presenta, hagan de cuenta que están viendo la espalda de una persona, ¿no? Entonces aquí tienes la espalda y aquí hay una cintura y aquí están las pompis. ¿Sale? Entonces, otra de las características que a veces podemos ver es que hay una, ya lo vamos a ver, es una cosa que se llaman anticlinales, pero ese ya luego lo vamos a ver qué significan, pero es como una curvita hacia arriba. Entonces se presenta una especie como de curvita, como un montículo. Habitualmente podemos verlos de esta manera. La existencia de este montículo nos debe hacer suponer algo. Si tú vas en una ladera y de repente ves esa especie como de montículos, podemos imaginar que algo hay ahí. Ay, perdón. Ahora, otra cosa es que pues hay un sitio donde parte del material
queda depositado, que le llaman el pie. También si vemos esta lengüeta y vemos que aquí hay como una curvita, eso nos debe hacer suponer que algo hay ahí también, ¿no? Y aunque no lo veamos, porque a veces no es fácil verlo, lo que hay es una superficie semicircular abajo. Por eso le llaman también una falla o un deslizamiento rotacional, ¿no? Entonces, estos son comunes, ocurren habitualmente por obras. Ahí vemos que la carretera aparece en la foto. Pareciera que esta carretera es la que de algún modo desestabilizó todo este bloque, le ayudó a moverse. Y por supuesto vemos arriba que le quitaron la superficie original, el uso original, y parece que, pues no sé si sean cítricos o algo plantaron ahí, ¿no? Le cambiaron el uso del suelo. Entonces, bueno, el color del suelo también ya nos indica, no, ya después lo vamos a ver con ustedes, pero también indica algunas cosas. Entonces, esto es lo que le llamamos deslizamiento y deslizamiento de tipo rotacional. Hay otros deslizamientos que son traslacionales. El deslizamiento traslacional habitualmente ocurre porque hay una superficie particularmente débil, una superficie sensiblemente inestable, y aquí podemos ver la superficie. Entonces, esta superficie es más o menos inestable y hace que prácticamente se muevan los bloques. Si se dan cuenta, los bloques se mueven juntitos. Nuevamente, los movimientos relativos son muy parecidos, ¿no? Esta partícula de aquí pues se sigue moviendo con la de a un lado, ¿no? O sea, se van moviendo y este bloque se va a ir moviendo y las partículas van a ir más o menos juntas. Entonces el movimiento relativo es pequeño y por otro lado el movimiento total puede ser muy grande. Lo vemos, por ejemplo, aquí. Esta partícula se formó hace millones de años junto con esta otra partícula, ¿no? Y se movieron juntitas, ¿no? Antes estaban a lo mejor acá, ¿no? Y se movieron prácticamente, no se soltaron la manita, ¿no? Se fueron moviendo juntas. Entonces, el deslizamiento tiene más o menos esa característica. El movimiento relativo de las partículas es pequeño, se mueven juntitas. En este caso, la superficie es plana, puede estar asociada a una superficie, a un plano de debilidad preexistente. Y este otro de acá, la rotacional, la que veíamos anteriormente, en realidad es curva. O sea, la superficie donde se rompe, donde la fuerza motora le gana a la fuerza resistente, tiene una forma sensiblemente curva. En cambio, este es más plano. ¿Ok? Esas son algunas de las características que tenemos que tener presentes. Otro tipo de fenómeno es el flujo. El flujo tiene varias características y una de ellas es que tienen movimientos diferenciales mayores. Habitualmente llegan a tener movimientos diferenciales mayores. Aunque en este caso, por ejemplo, este flujo se da en estado plástico, como si fuera plastilina, ¿no? Y el flujo puede ocurrir cuando se convirtió en un fluido, el suelo, y se mueve como lodo, o puede moverse más o menos en estado plástico. Tiene nuevamente algunas características que debemos considerar, ¿no? Una de ellas es que habitualmente hay una superficie de debilidad, ¿no? Hay un cambio donde no hay una adherencia completa. Un aspecto importante es que todos los árboles, cualquier árbol que crece, habitualmente, ¿cómo crecen los árboles? Pues crecen derechitos, ¿no? No crecen necesariamente chuecos, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras que el árbol, en vez de estar derechito, ya está
perpendicular a la superficie del suelo. Eso lo único que te está indicando es que esta ladera de algún modo se está moviendo. Pensemos en estos árboles de aquí. Nada más que este árbol se vio más canijo. Esto se dan cuenta, una parte del árbol está así. Este tronco está así. Pero como el árbol se vio más abusado, pues, como dicen que árbol que crece torcido jamás su rama endereza, pues aquí vimos que no, ¿no? Aquí el árbol creció torcido y después enderezó, ¿no? Esto lo pueden encontrar en árboles, lo pueden encontrar en postes. Si ustedes llegan a una ladera y ven que los postes, en vez de estar, hay postes de luz y en vez de estar así, están así, automáticamente debemos pensar que ahí se está dando esta especie de flujo plástico o creep, también tiene ese nombre. Otra forma, veíamos nosotros, les decía yo, de repente los montículos, ¿no? Esa especie, yo les decía, en forma de, aquí viene la espalda y aquí se formaron unas pompas, ¿no? Entonces, eso ya nos tiene que hacer de entrada sospechar que algo está pasando. Vemos aquí una especie de estrías y tiene esta forma. ¿Por qué tiene esta forma? Pues porque este material de algún modo estaba teniendo un flujo plástico, pero se encontró con algo más resistente que literalmente lo detuvo, ¿no? Entonces aquí vemos que hay dos materiales, un material que está en un flujo plástico tipo creep, que es la parte de arriba que se está moviendo para acá y que, bueno, al irse moviendo va generando esta especie de estrías y tarde o temprano choca contra algo aquí y eso pues no se mueve, no lo deja pasar, pero se enfrentan ahí los dos materiales, ¿no? Entonces hay que saber leer estos rasgos y no dejarlos pasar. El hecho de que estos parezcan estrías de la ladera completita, pues no es normal, ¿no? Es decir, no debemos pensar que eso es algo normal. O si vemos árboles como estos, donde prácticamente se ve que estaban creciendo en una dirección y hicieron un cambio, o si de plano los vemos postes o árboles en esta posición perpendicular a la superficie de la inclinación, o sea, en vez de estar derechitos hacia arriba, pues están perpendiculares al suelo. Entonces, este es flujo. ¿Por qué es flujo? Porque muchas de las partículas, aunque se mueven muy, pero muy lentamente, una partícula que estaba aquí junto con esta otra de acá, puede ser que al ir fluyendo, esta se movió, no sé, para acá, y esta después de varios miles de años, pues ya anda por acá, ¿no? Entonces, sigue siendo un flujo. El movimiento relativo es mayor, o puede ser mayor, no siempre es así, pero habitualmente es mayor el movimiento relativo. Tiene una superficie de discontinuidad importante, donde el suelo de abajo tal vez es una roca aquí, y de aquí para arriba es un material que tiene un comportamiento plástico, que habitualmente ese suelo, dijimos que está el material sólido, que es como roca, suelo seco con poca humedad. Hay otro que puede comportarse de manera plástica, que es cuando tiene cierta cantidad de humedad, que no le permite comportarse como un sólido, pero tampoco llega a convertirse en un fluido. Y hay ciertos tipos de suelos que favorecen también, ¿no? Ahora, esto también puede ocurrir. Imagínense que esta ladera estaba estable, pero de repente vinieron y construyeron una carretera, cortaron el cerro, y una capa que estaba más o menos estable perdió estabilidad y se empezó a mover, y por lo tanto los árboles que estaban así, de repente terminaron así, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos tenemos que aprender a distinguirlos, y aquí, bueno, pues nos sirve comprender todas las características
también de los suelos y poder identificar las señales que a veces no son tan evidentes para un ojo no entrenado. Si tienen dudas de eso, inmediatamente hay que llamar a un ingeniero geotecnista o podemos llamar a un geólogo que podemos encontrarlo. Sí, dice aquí, por ejemplo, Elizabeth, nos dice, esto es lo que puede ocurrir en las carreteras. Sí, es común. Cuando construimos carreteras hacemos cortes que pueden desestabilizar y dice Mariana que el árbol se adaptó. Exactamente. En algunos casos, este es raro, yo no, es la primera vez que veo una foto como esto, y por eso me gustó y se las pongo, pero es más común verlos como estos, ¿no? Pero entonces todo eso lo tenemos que tener en nuestra mirada. El peor de todos, ya lo dijimos, es el flujo. El flujo de lodo ocurre cuando la humedad incrementó mucho y la humedad provocó que el suelo se convirtiera literalmente en lodo. Estos eventos pueden ocurrir después de un deslizamiento. Primero se comportan como deslizamiento y luego pueden convertirse en flujos. Me regreso aquí. Imagínense que se desestabilizó la ladera y de repente pues todo se quedó así en un deslizamiento. No se hace nada, no se actúa en este caso, no se toman medidas y tarde o temprano las medidas ya las vamos a ver. Y cuando llueve, ¿qué creen que va a pasar aquí? Pues que este sitio va a ser buenísimo para que se llene de agua. El agua va a filtrar por aquí, va a filtrar por acá, va a filtrar por acá. Y por lo tanto esto se vuelve un depósito maravilloso de agua. Entra por acá, se mete por aquí y tarde o temprano todo el material comienza, esto parece dibujo de loco, todo el material poco a poco comienza a saturarse. Por lo tanto, hay ocasiones en las que un fenómeno te lleva al otro. Entonces, si tú tienes una zona donde ya identificaste diferentes deslizamientos que no han sido tratados, ¿qué es lo que hay que hacer con estos deslizamientos? En algunos casos hay que quitar el material inestable y posteriormente hay que hacer obras para que el agua no se meta. Podemos colocar, por ejemplo, si en esta ladera baja o escurre todavía mucha agua, podemos colocarle aquí unas canaletas. ¿Qué es la canaleta? Pues es un canalito para que cuando el agua llegue la desvíe y no le entre tanta agua aquí. O podemos quitar de plano todo este material para que no se convierta tarde o temprano en un flujo. Por lo tanto, debemos tener presente que esto puede ser progresivo. Puede ser que primero comience con una fractura, que no lo notemos con tanta claridad, porque por eso tenemos que tener el cuidado, y de repente empiezan a aparecer estas formas semicirculares, no se ve un escalón grande, no se ve una escarpa. Sin embargo, abajo sí ya está roto y esto se vuelve como un depósito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el agua va a poder entrar por toda la orilla y comenzar a saturar la cucharita que hay acá adentro, ¿no? Entonces entra por aquí y satura la cucharita, por llamarle de esta manera, ¿no? Entonces, sí tenemos, y repito, que tener mucho cuidado, sobre todo porque yo les decía, puede ser que haya deslizamientos anteriores, cicatrices, dijimos, ¿no? Entonces, cuando tú vas a hacer una revisión de un sitio, lo primero que tienes que hacer es buscar cicatrices. Si de plano no las encuentras, si de plano no eres capaz de discernir y notas cosas raras, cambio de uso de suelo, carreteras, estos escaloncitos, fallas semicirculares, encuentras, perdón que lo ponga así, pero es la única forma en la que yo me lo aprendí de memoria, ¿no? Encuentras esta especie como de pompas, las pompas, ya veremos, les voy a explicar después cómo funcionan, ¿no? Encuentras estrías, encuentras árboles, postes raros, esta especie como de canaletas. Todo eso te tienes que preguntar de dónde viene
y si nos están significando, nos están dando señales de que se está produciendo inestabilidad en esa ladera, ¿no? Entonces, como verán, nos podemos divertir mucho con eso, y muchos de estos pueden ocurrir, repito, de situaciones previas. A la derecha tenemos Angangueo, Michoacán, y a la izquierda tenemos La Pintada, Guerrero. Son flujos. ¿Qué ocurrió aquí? Que el material saturó tanto que dejó de comportarse como sólido, como plástico, y terminó convirtiéndose en un fluido y bajó a gran velocidad y se llevó pues la vida de varias personas. Pero si tuviéramos un poquito de cuidado para analizar esto, yo les pondría varias cosas. La primera, observen aquí escalones. ¿A qué se deben estos escalones? Evidentemente a que aquí construyeron camino, ¿no? Eso para empezar. Son así rasgos que rápidamente podríamos como detectar. Pero hay otro tema, que es muy probable que este camino, no me queda claro ahorita, pero es probable que el camino pues siguiera como por aquí, ¿no? ¿Vale? Otro aspecto importante, que a lo mejor ustedes ya lo notaron, es que, y si lo dicen nunca lo dije, bueno, que lo vamos a grabar, aquí hay, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? Eso sí, teniendo ojos más finos, ¿no? ¿Qué ven aquí? Entonces, ¿un escarpe? Hay una, se ven las pompas. Ya luego les voy a platicar de dónde surgen. No se ven los escarpes. Bueno, el escarpe se ve acá, ¿no? Que marcábamos estos brincos, estos escalones. Pero aquí, más bien, déjenme quito mis manchas para que lo puedan ver con más claridad. Aquí hay un montículo. Entonces tú tienes una ladera y luego tienes un montículo, y tienes una ladera y luego tienes un montículo, y tienes una ladera y luego tienes un montículo, y luego, bueno, el montículo se llenó de agua. ¿Qué creen que pudo haber sido este montículo? Y me regreso rápidamente para que aquí, cuando ocurre un deslizamiento, habitualmente hay un sitio, esto, créanme, lo vamos a ver, incluso tengo unas imágenes muy bonitas, donde se forman montículos. Entonces, si tú tienes un montículo y todavía vienes y le colocas una carretera aquí y no tratas un deslizamiento que tal vez ya estaba, un deslizamiento previo, que tenía mucho tiempo ahí, y no lo identificas, no lo tratas, llueve, porque si llovió fuertísimo, viene la lluvia, como araña, esto ya se llenó y fluye todo el material. Ya no es un deslizamiento, ya se volvió un flujo. Entonces, es probable que uno te lleve al otro. Y por Profesor, eso... Sí, adelante, adelante. Bueno, una aclaración. Por ejemplo, ahorita que estaba retomando el tema de la carretera, influye también, como usted mencionó, si no se le da un seguimiento o una medida preventiva, todo el material que quedó en el primer deslizamiento, cuando se llena de agua, se puede venir abajo junto con otro deslizamiento más hacia atrás sí, claro, de la montaña, ¿no? O de la sí. ladera. Llegan a tener un comportamiento donde se vino y luego se viene otro, y luego se viene otro, y luego se viene otro, ¿no? Eso también es bien interesante, pero en un principio toda esta masa de suelo está fracturada, está llena de grietas, de estas grietas transversales, que de algún modo son estas de acá, tiene escalones. Por lo tanto, ese material fácilmente se mete el agua y fácilmente se vuelve lodo. Por lo tanto, efectivamente puede tener un comportamiento regresivo, es decir, se va yendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta que ya no tenga material. Por lo tanto, regreso nada más a este punto. En La Pintada, cuando uno se pone a analizar, le voy a dar un nombre técnico, pero yo sé que no se les va a olvidar el nombre que le puse. A esto se le denomina pie, ¿no? Entonces, puede ser que esto haya sido
el pie de un deslizamiento más grande. ¿Qué quiero decir con eso? Que tal vez sin que lo hubiéramos notado, todo esto ya era un deslizamiento. Alguna vez se movió, formó su pie, aquí está su pie. Luego le metimos una carretera por si fuera poco y vino la lluvia y como Witsi Witsi araña se llevó la vida de muchas personas. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan olfatear esas cosas, que si tú llegas, me regreso rápidamente y te encuentro ahí rápidamente puedo imaginarme, no necesariamente lo es, hay que revisarlo. Aquí veo otro pie, ¿no? Esto de aquí puede ser un pie de un deslizamiento que fue más rápido, o poco a poco se fue generando ese montículo, pero también tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con un flujo. No siempre existen esas cosas de manera natural, ¿no? Más o menos sintetizando, bueno, podemos tener deslizamientos causados por una mala construcción de carreteras, que sería esto de aquí. Podemos tener estos deslizamientos de rocas que bajan rocas rebotando. Puede haber junto a los ríos. Podemos tenerlos. De entrada aquí ya vemos que hay un escalón. ¿A qué se debe el escalón? Habría que preguntarnos, ¿no? Pueden ocurrir, estos son flujos. Si se dan cuenta, el deslizamiento no provoca esa forma de lengua de gato, que es aquí así y luego acá adelante, ¿no? Es decir, habitualmente vamos a encontrar esta forma, ¿no? Entonces, si buscamos esa misma forma, la vamos a encontrar aquí. Aquí tenemos esta forma muy clara, delgadito, o sea, hay un tramo delgadito por donde fluyó el lodo y luego pues, se derrama y se deposita en algún sitio, ¿no? Entonces, los más peligrosos de los eventos pues son habitualmente los flujos. ¿Por qué? Porque bajan a gran velocidad. El sismo de Jalapa de 1920, ya les decía yo, fue el más letal hasta que ocurrió el sismo de 1985 y no necesariamente por colapso de edificios. Aquí la gente como que le dio miedo y colocaron todas esas maderas. Tengo algunos colegas que comentan que ni siquiera les pasó nada a los edificios, pero andaban bien sacatones, ¿no? Entonces eso provocó, pues un poco de miedo y pusieron muchas cosas, pero en realidad el sismo, si se dan cuenta que no está nada destrozado. El verdadero efecto ocurrió a los alrededores de Jalapa, donde hay formaciones geológicas susceptibles al deslizamiento, ¿no? Entonces, las laderas pueden moverse por la humedad, pero también pueden ser zarandeadas por un sismo, y eso también es un factor. Por lo tanto, si tú tienes una ladera que está cerca de una zona sísmica, tiene inestabilidad previa, entonces, pues eso puede generar esos problemas, ¿no? Dice Adrián, entonces el mismo suelo es un estabilizador y cuando se quita esta tierra, sí, claro, o sea, el suelo está estabilizando. Cuando lo cortas, ¿qué es lo que haces? Incrementas la pendiente. Recordemos nuestra, ¿cómo se llama? Aquí. Recordemos que el tema de la inclinación, la pendiente, depende de ese factor, depende mucho lo que ocurra. Entonces no es lo mismo esta pendiente suave que de repente aquí ya hay una pendiente, se volvió un escalón. Entonces si ese escalón lo construimos a lo largo de una zona que previamente tenía susceptibilidad al deslizamiento, lo construimos en una zona que a lo mejor ya tenía el deslizamiento previo, no se veía, estaba ahí muy oculto, ya estaba, pues lo que va a ocurrir es que pues va a crecer el problema. ¿Por qué? Porque lo dijimos también en un principio, el ángulo de inclinación
determina la fuerza motora. Por lo tanto, esto incrementó la pendiente y te quita un elemento de sustentación. El peso de ese material, como tú bien dices, es un factor de estabilización. Me refiero a que, imagínate aquí, todo este material, toda esta cuña que quitaron, este material de aquí que quitaron, estaba sirviendo, imagínate que son contrafuertes, ¿no? Los que hayan visto estos edificios antiguos, o lo que vimos ahorita en Jalapa, ¿no? Que le ponen unos palotes ahí para detener la pared del edificio. Pues imagínate que estos son los contrafuertes que están sirviendo para detener tu ladera. Entonces le quitas continuidad, modificas el ángulo y eso hace que la masa completa se desestabilice, ¿no? Había una propuesta que a mí me gustó mucho hace tiempo que se llamaba traumaterapia de macizos rocosos. ¿Qué es la traumaterapia? Pues decir, generamos un trauma, que no necesariamente es la palabra, pero suena bonito, le generamos un trauma al macizo y por lo tanto tenemos que hacer algo, una terapia de ese macizo para que no ocurra nada. A veces esto ocurre de manera natural. Puede ser que esto haya sido antes un deslizamiento provocado por la carreterita o por el camino, o puede ser que ya existiera el deslizamiento previamente o que existiera, digo, yo no tuve la oportunidad de analizar este caso de manera directa en terreno. Sin embargo, por lo que se ve ahí, ese montículo parece un pie, es esa especie de pompas, le llamo yo, que brincan en la superficie. Entonces, de repente ves escalones, de repente ves montículos, pues puedes pensar que el escalón es un escarpe de una falla, o puedes pensar que ese corte ya desestabilizó, o puedes ver esos pequeños montículos, esos rasgos, o puedes ver fracturas, y entonces tienes que tratar de ver si encajan algunos de ellos con flujo, con deslizamiento, para poder aprovechar de esas cicatrices, ¿no? Existen mapas de susceptibilidad de deslizamiento de laderas. Este es del Atlas Nacional de Riesgos, elaborado por varias instituciones centradas alrededor del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y entonces la susceptibilidad, ¿de qué depende? Pues depende del ángulo, depende del tipo de material, depende de si llueve mucho, depende de si hay muchos temblores en ese lugar, depende de factores como eventos previos. Entonces a veces no se va a notar tan claro para un ojo que no esté entrenado. Por eso es importante que ustedes sepan cuándo hay que llamar colegas, ¿no? Esta fue la depresión tropical 9 en el Golfo de México el año del 2014. ¿Y qué nos mostraba esta depresión? Bueno, pues que iba a llover muy fuerte aquí. Esta región en la imagen 2 es una región bien interesante porque por un lado tienes la región de la Chontalpa, de Tabasco, que es una planicie, pero arriba tienes la cuenca del río Grijalva, y esto es una zona con muchas montañas. Y entonces ya cuando venimos acá, pues vemos que iba a llover aquí. Entonces, si ustedes observan, aquí está muy amarillito, y si hacemos un acercamiento, vemos muchos puntitos rojos, muchos puntitos. Eso significa que tenemos muchas zonas de alta susceptibilidad en esta región particularmente. Entonces, cuando entra una depresión tropical, en este caso, y tienes el modelo de lluvia y lo mezclas contra esto, inmediatamente nos brinca la posibilidad de que haya este proceso de inestabilidad. Si la región tiene muchas pendientes, si tiene suelos con cierta susceptibilidad, si tenemos antecedentes muy generalizados, cicatrices en todo este lugar que nos hacen ver que han ocurrido, pues hay que alertar la región porque podría sencillamente volver a ocurrir. Entonces, la depresión tropical, esto fue una nota que yo hice, trayectoria pronosticada con incertidumbre de el Centro de Huracanes de Miami, de esta agencia de los Estados Unidos. Luego el modelo numérico, el pronóstico de lluvias, Servicio Meteorológico Nacional, es la imagen 2.
y atentos en sur de Veracruz, Tabasco y Chiapas por lluvias intensas y deslizamiento de laderas. Este fue un mensaje que a mí me tocó, siendo parte de mis funciones en aquel tiempo, emitir para poder decir qué se espera. Uno de los aspectos más importantes, hace ratito, mientras venía para acá, escuché parte de la conferencia sobre un pequeño tallercito sobre sistemas de alerta temprana, ¿no? Y uno de los problemas del pronóstico es que a veces el pronóstico no significa alerta. ¿Qué quiero decir con esto? Este es un pronóstico. Esto es un pronóstico de lluvia con un modelo numérico. Este es un mapa de susceptibilidad. Si todo esto no se mezcla, nosotros podemos decir, van a caer 200 milímetros de lluvia. Eso no me dice nada. Cuando combino ya elementos que pueden incrementar la amenaza, puedo decir, señoras y señores, el problema aquí es que la región de la Chontalpa, las presas, particularmente Peñitas, podría recibir mucha lluvia y por lo tanto la región Chontalpa y centro de Tabasco podría sufrir efectos en las próximas semanas, perdón, en los próximos días. Y por otro lado, de manera más inmediata, podríamos tener graves problemas de deslizamientos en el norte de Chiapas y parte de Veracruz y Oaxaca, ¿no? Entonces, puedes construir a partir de los datos mensajes de pronóstico centrado en impactos. Es decir, una cosa es el pronóstico numérico de lo que sea, el viento va a soplar, la lluvia va a caer, pero otra cosa es cruzar todo esto y decir, y adicionalmente esta región está poblada por grupos étnicos, zoques, altamente vulnerables, no sé. Todo eso nos permite construir riesgo. Y construir riesgo no consiste nada más en comprender los peligros, sino dijimos que nuestro modelo de riesgos nos dice amenaza, exposición y vulnerabilidad. Entonces aquí tenemos que decir, ok, la lluvia puede provocar importantes flujos y deslizamientos en las laderas al norte de Tuxtla, al norte de Chiapas, particularmente la región del norte, al norte de Tuxtla, ¿no? Municipios. Esa es una región que tiene antecedentes, que tiene pendientes, que tiene suelos y que además está poblada por comunidades muy susceptibles, muy vulnerables, que han deforestado para sobrevivir gran parte de su territorio y que por lo tanto es importante tomar nota de estos eventos y tratar de identificar los sitios más susceptibles junto con los presidentes municipales para evitar que la gente se muera, ¿no? Entonces, eso es combinar ya todos los elementos. Combinas que está expuesto, combinas cuál es la amenaza y todo eso ya en conjunto se vuelve riesgo. Por lo tanto, ustedes tienen que saber de temas muy específicos, comprender estos aspectos de diferentes disciplinas, pero al último, cuando hablas de riesgo, en realidad lo que haces es una combinación de fuentes múltiples. Entonces, el proceso de inteligencia comienza con, en primer lugar, entender que nuestro trabajo, nuestra fuente, nuestro objeto de estudio es un objeto de estudio complejo. Es un objeto de estudio donde, como son fenómenos, en este caso geológicos socionaturales, la amenaza es provocada por el ser humano. Entonces hay que ver qué ha hecho el ser humano en ese territorio. Pero también la amenaza depende del suelo, de la inclinación, depende de la lluvia, depende de si viene una tormenta tropical y el modelo de lluvia me indica que ahí va a ocurrir algo grave en términos de la lluvia. Entonces, hablar de riesgo es hablar de todos esos elementos conjuntos. Entonces, repito, tú tienes procesos de inteligencia, tienes fuentes de datos múltiples, las tienes que integrar, haces un análisis para tratar de identificar riesgo. Ya dijimos que el riesgo son daños y pérdidas. Entonces, el impacto es riesgo. Entonces, no es lo mismo que te digan, ahí te va el pronóstico de lluvia y tú seas capaz de convertirlo en un escenario común para actuar. Entonces, después de que tienes todos los datos y los integraste, los tienes que analizar.
le agregas tu experiencia, porque también es muy cierto que si tienes gente que conoce el territorio, que conoce la zona, escuchas otras voces, es muy probable que al agregar estos elementos, incluso le agregas tus creencias, pero lo tienes que hacer de manera objetiva, ¿no? ¿Qué cree la gente? ¿Qué piensan ellos? Las tuyas y las de ellos, ¿no? Las tienes que tener claras porque todos tenemos creencias. Yo creo que no va a pasar nada, yo creo que ha mejorado mucho porque pues han hecho varios trabajos, no sé, yo creo, ese yo creo también se vale, pero lo tienes que hacer explícito. No es lo mismo tus datos duros, tu experiencia bien fundada, que tú dijiste, yo pasé por ahí y vi muchos cortes y noté que había muchos pies como de deslizamientos y vi escalones, por lo tanto me preocupa esta región, ¿no? Eso es tu experiencia. Y al último construyes un conocimiento que lo tienes que transformar en un escenario común. Este escenario común te va a ser de gran valor, de mucho valor, al momento en el que vas a hacer tú el trabajo de reducir el riesgo o de responder ante un escenario en particular. Entonces, una vez que tienes los datos, construyes un escenario común. No es un escenario donde les das el dato de la lluvia, les transformas a riesgo. Entonces, cuando tú tomas todos esos datos, los integras, los analizas, les agregas la experiencia, el conocimiento, incluso las creencias, generas un conocimiento de riesgo. Y ese conocimiento de riesgo implica construir escenarios comunes y luego los juntas con todos los que tienen que pueden y tienen que actuar. De nada te sirve ya construir esto si tú no eres capaz de comunicarlo de manera sencilla con todos los actores que tienen algo que ver. Y para que ellos te entiendan, tienes que utilizar la transparencia, es decir, las cosas con claridad. Esto es lo que tenemos de datos, esto es lo que estamos suponiendo, y así se dice. Estos son los datos y con los datos podemos decir que va a pegar en una zona de alta susceptibilidad de deslizamiento de laderas. También tenemos esto y esto otro, son comunidades que han deforestado, son pueblos chontales o son pueblos de tal etnia que tienen estas creencias alrededor de esto y que por lo tanto yo supongo, de acuerdo a mi experiencia y a mis propias creencias de lo que está ocurriendo, que va a pasar esto y esto otro y esto otro, por lo tanto sugiero que se tomen las siguientes medidas de gestión de riesgo. Y como no eres el único que opina, ni eres el único que tiene datos, conocimiento y experiencia, necesitas que otros participen. Que otros participen, den su opinión, observen el mismo elefante, ya un día esto les voy a platicar del elefante, que observen exactamente los mismos datos, que observen el mismo escenario, que digan, no, sí, yo tengo una experiencia distinta a la tuya, y la agregues. O yo tengo creencias totalmente distintas a la tuya, y lo agregues. Y que se pueda debatir, cuando estamos hablando ya de creencias o de experiencia, tenemos que dejarlo en ese rango y tenerlo siempre claro, porque cuando construimos escenarios de futuro, evidentemente hay una parte de mi experiencia y de mi creencia. Y finalmente viene la colaboración. ¿Qué quiere decir colaboración? ¿Qué vamos a hacer? Se decide aquí y cada quien hace un pedacito de lo que toca hacer, ¿no? Eso es el proceso de construcción de inteligencia para la gestión de riesgos. Y justamente yo insisto mucho en esta parte, chicas, chicos, porque ustedes no van a ser geólogos, ustedes van a ser gestores de riesgo. Y para ser un buen gestor de riesgo, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es transformar la realidad, los datos de nuestra realidad, integrarlos, aplicarles un modelo nuestro, un modelo de riesgo, donde analizamos todos los datos de peligro, exposición, vulnerabilidad, le agregamos ponderaciones, es decir, pesos, y le agregamos nuestra experiencia y al último podemos decir, creemos que lo que va a ocurrir es que existen altas posibilidades de que ocurran flujos y deslizamientos en estas comunidades indígenas que por otro lado han generado amplificadores de la amenaza y la última carretera y han tenido deslizamientos y tú agregas todos los datos. Por lo tanto, con esta información sugiero que se manden brigadas, se mande al ejército, se evacúe tal región, tal zona o que se mida la lluvia
permanentemente y que haya un conjunto de personas, si es que hay datos de humedad del suelo, que no los hay habitualmente. Entonces, eso es lo que puedes tú sugerir. O la otra, bueno, para que no estemos a ciegas, coloquemos aparatos para medir la humedad del suelo, hagamos estudios de los tipos de suelo para saber en qué momento el límite se está volviendo un límite líquido, ¿no? La humedad ya llegó a un umbral de límite líquido en ciertas regiones y que por lo tanto tenemos que tomar decisiones con la población, ¿no? Entonces, todo esto es, nomás estamos en la mera introducción, ¿no? Esta mapa que ven ustedes es Ingrid y Manuel, es la trayectoria pronosticada de Ingrid, la de Manuel, el cono de incertidumbre. Abajo ven un índice de inundaciones, estas manchitas en color azul, y lo que ven en estos colores amarillo con rojito, en realidad es el modelo de pronóstico de lluvia. Entonces, cuando tú tienes datos, pues puedes imaginarte que los problemas más graves los vas a tener aquí en cuanto a inundaciones, que aquí también vas a tener problemas de inundaciones en esta región costera, pero adicionalmente, si en vez de colocar el índice de inundaciones, colocas el índice de susceptibilidad de laderas, que es este de aquí que vimos, entonces puedes obtener otro tipo de resultados. Por lo tanto, mucha información la vamos a encontrar ya en el Atlas.